Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos y bienvenidas un día más a una entrevista. En la entrevista de hoy tenemos a la psicóloga María Builes. Hola María, ¿cómo estás? Hola, Fran, muy bien. ¿Y tú? Muy bien desde aquí. Bueno, decir que ella nos habla desde Colombia. Y bueno, te explico, María, digo esto también porque bueno, hay muchos profesionales que estoy entrevistando que son de Latinoamérica, así que bueno, el público ya es general y nada, por eso, bueno, aquí es de noche, tarde y allí es de mediodía, ¿no? Tarde también. Ajá, sí, más o menos. Sí. Pues bueno, la entrevista de hoy vamos a hablar de ansiedad. María nos va a venir a hablar de la ansiedad. No voy a desgranar nada, sino que vamos a ir hablando poco a poco, pero bueno, ella nos viene a hablar, en este caso, de la ansiedad. María, ¿quieres hablar algo de ti? ¿Quieres decir algo? ¿Añadir algo más? Pues, o sea, yo creo que me hice muy claro, pero sí, o sea, lo que dijiste, yo soy psicóloga, recién graduada. Mm. En marzo de este año me gradué, soy del Tecnológico de Antioquia, acá de Colombia. Ah. Y no, estoy muy contenta por hoy hablarles de este tema que es muy importante, me gusta mucho el tema. Sí, porque metiéndonos ya en el tema, bueno, ¿cómo se manifiesta la depresión? Perdón, la ansiedad, Bueno, en este caso. ¿cómo se manifiesta? Hay varios síntomas de la ansiedad. No hay algo, pues no hay como un síntoma específico, hay varios. Por ejemplo, uno de ellos es sensaciones de pánico, ataques de pánico, Ah, porque, o sea, hay varios trastornos de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, empezaríamos a hablar como que es un sentimiento de inquietud, nerviosismo, por lo que puede pasar o por lo que va a pasar en el momento. Pero entonces ya adentrándonos más como en lo que es un trastorno de ansiedad, hay varios trastornos de ansiedad. Por ejemplo, hay trastornos el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad y los ataques de pánico, que es lo que yo pienso y quiero hablar hoy. ah, Entonces, los síntomas de un ataque de pánico podrían ser sensaciones de ahogo, taquicardias, dolores en el pecho, sensación de muerte, pensamientos no deseados, pues como todo ese tipo sí, de sensaciones o de sentimientos que puede sentir la persona en un momento en el que se siente ah, que sus emociones se desbordan. vale. Sí. Pero no Y hay algo como en específico, o sea, no se manifiesta de una forma específica. porque los síntomas son, bueno, como bien dices, son variados, ¿verdad? Y no son tampoco, o sea, los síntomas a veces no se ven totalmente reflejados, ¿no? O No, pueden no verse. a veces, no, a veces las personas, por ejemplo, sienten náuseas, que es algo que es poco común, digámoslo así, pero en un ataque de pánico se pueden ver náuseas. Ah, Entonces no hay algo como, digámoslo así, eh, a veces tenemos nervios, por ejemplo, hay nervios, entonces podemos sentir ganas de vomitar, pero no necesariamente estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad o de un ataque de pánico. claro. Porque cuando se diagnostica la ansiedad, exactamente qué es lo que tú crees que se valora, o qué es lo que tú ves que se valora para decir, esto es ansiedad pura. Ok, bueno. Empezaremos definiendo qué es la ansiedad. La ansiedad es ese sentimiento pues, de inquietud, de nerviosismo, que lo que dije anteriormente, que se siente pues que vaya a pasar algo, va a pasar algo, entonces siento ansiedad. Pero la ansiedad no debe verse como algo mal. Incluso la ansiedad es un mecanismo de defensa. Todos tenemos Ah, ese mecanismo de defensa que nos hace actuar frente a una situación amenazante. Ya ah, como se convierte en un trastorno, cuando la persona empieza a sentir estas cosas, este tipo sí, de sentimientos, valga la redundancia, en situaciones que son muy comunes. Entonces claro. ahí ya estaríamos hablando, después de 2 semanas que se sienta eso recurrente, ya estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad. Ah. En este caso, Sí, sí, yo puntualizar también lo que dices en el caso de que efectivamente la ansiedad en muchos momentos es motivante. O sea, es verdad que cuando ya se hace compulsiva
o se hace inadaptativa es cuando se puede hablar de trastorno, ¿no? Pero es verdad que la ansiedad Sí, es algo biológico y algo que generamos sobre todo para anticipar una reacción y que en muchos momentos también nos es válida sobre todo para activarte, para estar muy atento, para generar atención, etcétera, ¿no? Es es verdad que es cuando lo usas por, demasiado, es cuando genera el malestar, ¿no? sí, por ejemplo, estamos en una situación amenazante. A ver, salí con mi perro y el perro se puso a pelear con otros perros. Entonces, el mecanismo de defensa me hace actuar y por el perro, saber qué hacer, pero ya es inadaptativo, como decías, cuando yo incluso el solo pensar que voy a sacar el perro, me produce ese miedo, esa ansiedad, ese temblor, todo ese tipo como de cosas. Ajá. Porque, ¿qué técnicas crees más o menos, o así que hayas, disculpa, que has experimentado, visto, qué técnicas son las más resolutivas para combatir la ansiedad? Por ejemplo, hay una técnica muy utilizada que es la técnica del grounding. A ver, les Ujú. explico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esta técnica nos ayuda a estar en el momento presente. ¿Por qué? Porque la ansiedad es el exceso de futuro, es estar pensando en lo que puede pasar y no ha pasado. Entonces, ¿qué hace esta Ah, técnica o este tipo de técnicas? Traernos al momento presente. Por ejemplo, hay una que pues se debería como utilizar, digámoslo así, para personas que tienen como esos lugares así de naturaleza, pues naturales. sí, Es cómo se puede, por ejemplo, aplicar. La persona, eso es otra cosa que es muy importante. Todo ejercicio para controlar la ansiedad debe ir acompañado de ejercicios de respiración, claro. pues para tenerlo presente. Todas las técnicas que les voy a mencionar ahorita tienen ejercicios de respiración porque esto nos ayuda a oxigenar, o sea, los ejercicios de respiración nos ayuda a oxigenar el cerebro y Ah, calmarnos. claro. ¿Me hago entender? Sí, sí, Listo, sí. entonces, por ejemplo, estaríamos hablando, por ejemplo, de la primera. Estaríamos hablando del grounding class. ¿Cómo se implementa este? Ah, La persona camina sobre la arena, sobre la grama, sobre pues, lugares naturales y empieza a hacer ejercicios de respiración. ah, Esto lo ayuda a calmarse y volver al presente, a la hora. claro. Entonces Claro. empieza a sentir, o sea, las sensaciones con sus pies, que está granuloso, o que está mojada, o que se siente suave, y todo eso le ayuda a calmar, acompañado, vuelvo y digo, de ejercicios de respiración, que es muy importante. Claro, es una ¿Para qué especie. sirve? Sí, ¿Y para qué sirve? O sea, para lo que digo, esto sirve como para traernos a la aquí, a la lo estamos hablando desde hace rato, estamos en el futuro, entonces hasta al aquí, a la hora, en lo que está pasando en el momento. Y tiene beneficios de acupuntura, que es esta ajá. técnica de pies que nos ayuda también a relajarnos. Sí, O sea, en sí, de eso es lo que se trata como el grounding, de relajarnos, de mantenernos acá. claro. Sí, porque muchas veces el problema es que no tienes conciencia, o sea, evades la mente y de ahí generas el pensamiento, ¿no? Pero no tienes la conciencia de estar en el momento, porque, o sea, eso sí que estas técnicas, también, bueno, añadir que estas técnicas también vienen un poco del campo oriental, o sea, han sido traídas a Europa y al resto del mundo también, realmente teniendo en cuenta la filosofía oriental, ¿no? Que es el aquí y y el presente, ¿no? Entonces, es verdad que mediante técnicas de meditación, en este caso son mediante la respiración, relajas, digamos, la parte que se satura, que es la parte cortical, que es la que luego genera, digamos, la Sí, ansiedad, ¿no? Porque es como bloqueo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Muy buena. bueno. Y eso se debe hacer por 10 minutos. Ah, Esta se debe hacer por 10 minutos. Vuelvo y digo, manejando los tiempos de respiración. Pero hay ah, otra o sea, hay para varias situaciones. Por ejemplo, sí. hay otra que es muy implementada para las personas que tienen una vida muy agitada, que están muy predispuestas al estrés.
Entonces, por ejemplo, personas que se mantienen en una oficina 10, 15 horas, porque a veces sucede que, o se llevan el trabajo para la casa. Entonces es como que Sí, saquen ese tiempecito de su vida, que son 30 minuticos, digámoslo así, claro. implemente, por ejemplo, esta técnica. Entonces, Ah, por ejemplo, ¿cómo se implementa esta? Esa también, lo que decía anteriormente, o sea, todo ejercicio para controlar la ansiedad o los ataques de pánico es con respiración. claro. Entonces, la persona se sienta en una silla, también empieza a percibir con sus pies lo que tiene pues a su alrededor. No tiene, o sea, no tiene necesariamente que estar descalzo, sí puede estar, o sea, puede estar con sus zapatos, pero entonces es más una técnica de sensaciones y de percibir esas sensaciones. Entonces empieza a percibir el material de los zapatos, o sea, cómo puede sentirse el material de sus calcetas, y hace Claro. ejercicios de respiración. Pero ¿cómo se hace? Empieza una respiración normal, como estamos respirando ahora, Sí. pero después se centra en una respiración más profunda. Ah, Y ahí es cuando oxigenamos el cerebro y hace que empecemos a calmarnos. Entonces esto se debería implementar por 30 minutos y es muy recomendado para las personas que viven en unas situaciones de estrés muy, pues diarias, de estrés diario. muy bien. Sí, porque recomienda generalmente, en estas técnicas de las que hablas, se recomienda también usar, es como una especie como de entrenamiento, ¿no? Se recomienda usar también en cada periodo de estrés o en cada periodo muy compulsivo, se recomiendan efectivamente de media hora, o sea, entre media hora y una hora diaria, sobre todo para que el cerebro vaya aprendiendo cómo a relajarse, ¿no? Sí, porque eso es otra cosa, que cuando sufres de un trastorno de ansiedad, Ah, con el tiempo ya sabes cuáles son las cosas que te activan esa ansiedad. Entonces, por ejemplo, a mí me claro. activa estar muy estresada. Entonces, el día en que esté más estresada, voy a hacer este ejercicio de 30 minutos para evitar esas consecuencias que vendría siendo un ataque de pánico. Claro, 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 claro. Porque, una pregunta, María, ¿qué es lo que no se debe decir a alguien con ansiedad o a alguien que está sufriendo un ataque de ansiedad? A ver, es algo muy importante saber que es buena la situación que está viviendo. Mm, Entonces es como ponernos en los zapatos de ellos, lo que hablamos de la empatía, mm, que en estos tiempos estamos practicándola mucho, pero todavía también nos falta bastante practicar. sí, Entonces, ¿qué no deberíamos decirle a una persona con ansiedad? Que todo está en su mente, que por qué tan negativo, que eso no es para tanto. O sea, claro, es un malestar muy grande sentir ese tipo de sensaciones, ese tipo de sentimientos. Entonces eso no ayudaría para nada. ¿Qué se podría decir mejor? No sé, hablarles, en qué te puedo ayudar. Recomendarles, por ejemplo, varias terapias, por ejemplo, no sé, vamos a meditar, vamos a caminar por allí a un campo, ah, te recomiendo ir al psicólogo, pero no verlo como el psicólogo es porque estás loca y vamos al psicólogo para que te claro, ayuden. Es como recomendarle, esto te puede ayudar y no suponer. Es importante no suponer, o sea, todas las personas tenemos diferentes activadores. A mí me claro, puede activar un día muy estresante, pero a otra persona le puede activar el solo hecho de sacar al perro y estar con muchos perros ahí. claro, Entonces, claro. no suponer por qué le dio a la persona un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Mm, Y ya por último, por sí, ejemplo, si no estamos en contacto con esa persona mucho tiempo o no vivimos con ella, buscar esas alternativas de estar en contacto, mínimo cada 2 días, para saber cómo está, para ofrecernos como ayuda, porque eso es otra cosa. No ver la claro, ansiedad como una limitación, pero sí verla como alguien que necesita una ayuda. claro, claro, exacto. Sí, porque a veces es un estigma, ¿no? Se, se estigmatiza a la persona que tiene ansiedad, ¿no? En este Sí, caso, que tiene ansiedad y que tiene, pues, o sea, eso es una estigmación con casi todos los trastornos mentales. claro. Incluso hablando de ansiedad, incluso es un dato muy importante que me gustaría mencionarlo hoy, es que el Ah, 4.4 de la población del
O sea, que no es muy salido como digámoslo así, de contexto, es algo muy común y que es algo que se puede activar, digámoslo, de una forma coloquial, perdón, con cualquier cosa. Claro, Entonces, es tener claro, como lo que decía anteriormente, empatía, saber que eso nos puede dar absolutamente todos. claro. Porque dijiste el 4.4 de la población. O sea, estamos hablando de un número, bueno, si no muy grande, sí podría ser alarmante, ¿no? Porque, digamos, es un número Sí, muy elevado, ¿no? Claro. sí, no, incluso, o sea, va obviamente por debajo del trastorno de depresión, Ah, pero la ansiedad es, o sea, es un tema que muchos ven como, digámoslo así, como locura, y el saber que el 4.4 de la población lo padece es algo como para repensar, para saber qué hacer si tenemos a alguien cercano, que si alguna vez estamos claro. sintiendo este tipo de síntomas, qué hacer frente a eso y no tratarnos como que estamos mal. Claro. Porque, María, ¿qué terapias para combatir en este caso la ansiedad, qué terapias recomiendas? Además de las técnicas que mencionaste. Hay una terapia que se utiliza mucho para la ansiedad y es la terapia cognitivo-conductual. Mm, La terapia cognitivo-conductual que es hacer que la persona gradualmente síntomas de ansiedad. O sea, no es como la terapia de choque, que es vaya claro. a su lugar o a su lugar o a su situación que le provoca miedo y empréndese de una con ella, ¿no? Lo que se intenta con la terapia cognitivo-conductual es que gradualmente se haga. Entonces, por ejemplo, me da miedo pasar la calle. ¿Por qué? Porque alguna vez me atropelló una moto. Entonces, Claro. gradualmente vamos a ir pasando la calle. Entonces, unos días vamos a ir acompañados, otros días vamos a ir solos. Y eso va a ir mejor este tipo de sentimientos, este tipo de emociones. Ah, Y dentro de la terapia cognitivo-conductual es muy utilizada la terapia de exposición, ah, que se sí. trata precisamente de eso, de hacerlo gradualmente y que la persona empiece a desarrollar sus mecanismos de defensa, o sea, empieza a desarrollar la ansiedad como mecanismo de defensa y no Claro. como lo que decía anteriormente, como algo ya patológico, que me da miedo de todo, sino que ya sé qué puedo hacer si llega a suceder algo. Claro, porque el problema es cuando se le da un mecanismo de respuesta para todo, ¿no? El problema es cuando la ansiedad se da respuesta a todo, ¿no? A todo. Que el solo salir ya me da susto, ya me da miedo, Claro. ya me provoca sudoración. Ah. En este Bueno, aspecto, pero no no sé. solo estaríamos hablando, entonces ya, Sí, sí, no, no, no. Bueno, sí, sí. no estaríamos hablando solo de esas terapias. Por ejemplo, hay unas terapias que pueden estar solos, de un terapeuta. Entonces, por ejemplo, el hacer ejercicio es algo muy importante porque entonces ahí también liberamos estos niveles de cortisol, que es la hormona que causa el estrés. Entonces, hacer ejercicios, eh, no, o sea, no tienen que ser ejercicios muy fuertes, el solo caminar o el solo correr o hacer ejercicios de cardio es algo ya que nos ayuda como a manejar, digámoslo así, esta Claro, situación. Escuchar música que libera estos niveles de dopamina, sí. beber aromática que nos ayuda a tranquilizarnos. Y hay otra técnica no, más bien como una terapia, Ah, que es la aromaterapia, que es algo que a mí, o sea, a mí me gusta mucho, me parece que, y es algo que he investigado bastante, ah, que hay varias esencias, digámoslo así, que nos ayudan a relajarnos. Entonces, por ejemplo, hay una que incluso me sirve a mí cuando estoy en momentos muy estresantes y es la lavanda. la ¿Por banda. qué? Porque la lavanda nos ayuda a reducir esos niveles de cortisol y nos relaja. Entonces ya estamos en un lugar como más tranquilo, ya estamos en una situación más tranquila y podemos ver qué podemos hacer frente a la situación. Porque lo que decía antes, la ansiedad es estar en ese momento de desespero y no sabemos qué hacer. Entonces tener como ¿cómo te digo yo? Como esa tranquilidad y ya, y Sí. saber cómo afrontar la situación. Ah. Porque en este caso, tú
¿Has llegado a usar las técnicas de aromaterapia? ¿Has llegado a probarlas? Sí, Perfecto. sí. Y tiene En especial la lavanda. la lavanda. ¿Y qué sientes más o menos, o cuál es la sensación que tienes cuando, cuando se practica? La verdad es, o sea, es relajación. Yo sí siento que me relaja. Siento que puedo pensar mejor, siento que puedo estar, sí, o sea, puedo saber qué hacer en el momento y que no sabía qué hacer anteriormente cuando estaba en ese estrés total. Ah, Entonces esa la recomiendo mucho. Eh, Otra que puede ser el nardo, que también tiene propiedades relajantes. Y para las personas que tienen trabajos muy estresantes, les recomendaría el pachulí. El pachulí también es un ansiolítico ajá. y es especial para estas personas. El pachulín. ¿En qué consiste? Sí, yo lo he escuchado, pero nunca sé. Esto se utiliza para lociones, o sea, sabemos que es una loción, pero también Ah, tiene una esencia. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar las esencias para que nos traigan esos beneficios? Entonces, no sé, detrás de las orejas, ah. detrás de el cuello, en las manos, en la frente, en las sienes, y a la hora de dormir podemos ponerle un poquito de goticas en la almohada. Ah, Podemos, qué bueno. eso nos ayuda a conciliar el sueño. Ajá. O sea, en este caso o sea, si cualquier técnica se puede mezclar, o sea, se puede hacer deporte, liberar y luego también se puede hacer. Todas estas se pueden mezclar. Incluso es, o sea, no obviamente sobresaturarnos, pero sí tener como una rutina de esas, digámoslo así, terapias, para tener un mejor manejo de la ansiedad, porque inevitablemente nos va a dar un ataque de ansiedad. O sea, las personas que sufren de trastornos de ansiedad, inevitablemente, por más cosas que se hagan, va a haber un momento de quiebre. Pero Claro. entonces si tenemos, o sea, si sabemos qué hacer frente a la situación, vamos a minimizar ese riesgo. Ah, porque la ansiedad se puede volver crónica, o crees que hay momento en que se puede ajustar, digamos, o hay que estar siempre ajustándolo. Yo creo que, pues, o sea, conocimiento como tal de eso, creo que es más bien como ir ajustándolo. La Mm, ansiedad de por sí se cure, hay una cura milagrosa, no, sino prevenir los ataques de ansiedad. Se puede minimizar sus efectos, pero como tal sanarlos, no, no creo. sí, en este caso, ¿tú has conocido a alguien que haya pasado por fases de ansiedad y luego se haya recuperado? O sea, haya pasado por tramos y de repente haya vuelto a la calma. Claro, sí, o sea, hay muchas personas que yo conozco, que eso es Ah, otra cosa, que no reconocían su ansiedad, pensaban que era, pues no sé, nerviosismo, con el tiempo supieron que era ansiedad, pero entonces no se quedaron en que en ese estigma de que sufro ansiedad y por vida lo voy a tener y ya no sé qué hacer frente a esto, sino que buscaron ese tipo de estrategias y ya saben cómo controlarla. O sea, llega un punto en que ya saben incluso que la van a tener, que van a tener ese ataque de pánico y ya saben cómo hacer que no les dé tan duro, que claro, simplemente no les dé. claro. Porque el ataque Pero de eso pánico sí es sí, como ya de por vida. por vida. Porque en este caso, los ataques de pánico, o sea, sí que son, bueno, sí que pueden llegar a ser bloqueantes también, ¿no? Pueden llegar a ser totalmente paralizantes, ¿no? Claro, por ejemplo, eso es otra cosa que se me olvidó decir. Hay otra técnica que es precisamente para eso, o sea, cuando ya se nos vuelve bloqueante la situación, Mm, que también hace parte del grounding. claro. Entonces, ¿cómo se hace esta? La persona está ya en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, y entonces ya empieza su sudoración, sus ganas de llorar, porque eso es otro síntoma que se me olvidó mencionarlo ahora. Hay personas que
llegan hasta tal punto de desesperación que empiezan a llorar, o sea, se produce el llanto y un llanto incluso a veces muy fuerte que las ayuda, pues, o sea, las pone a descontrolarse más, se descontrolan más con la situación. Entonces, Claro. ¿cómo se implementa esta técnica? Vuelvo y digo, con la respiración. Empezamos respirando, exhalando 3 veces y, perdón, inhalando 3 veces y exhalando en 6. Y Ah, vale. en ese momento, vuelvo y digo, como ya oxigenamos el cerebro con la respiración, podemos ver de una manera un poquito más clara y entonces podemos percibir lo que hay alrededor. Entonces, lo que se pretende con esta técnica es que la persona tenga 5 cosas que pueda mirar en el momento, 4 cosas Ah, que pueda tocar, 3 cosas que pueda escuchar, 2 cosas que pueda oler, lo que anterior hablaba de las esencias, y una emoción que pueda sentir. O sea, ya sé que tengo un ataque de pánico, pero entonces, digámoslo así, puedo escoger qué sentir. Entonces, no quiero llorar, pero entonces me hace mejor, me hace más bien estar, no sé, a ver, que tiemble, me parece mejor sentir el temblar, entonces claro. escojo esa sensación, pero entonces no es ese montón de síntomas mezclados que desespera a la persona. Claro, 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 claro. Porque esta que has dicho, ¿cómo se llama exactamente? Brownie. Sí, o sea, en sí la técnica se llama grounding, pero hay varias técnicas, o sea, que Ah, son para varios tipos de situaciones, porque lo que hablábamos antes, no a todos nos da de la misma forma y se nos presenta en diferentes situaciones. O sea, podemos estar incluso, a veces ha pasado que he hablado con personas que incluso pueden estar en su cama en un día muy tranquilo, en un día muy relajado y les dio un ataque de pánico. claro. Entonces, para esas personas sería pues como importante que implementaran esta técnica que les acabo de mencionar. La anterior que les mencioné para personas que tengan días muy estresantes y los otros ya, la primera que hablé ya para algo más común, digámoslo así. Ah, muy bien, muy bien. La verdad es que muy interesante porque es verdad que, o sea, sobre todo en los tiempos que estamos eh, viviendo, es verdad que se está confundiendo muchas veces lo que tú has dicho antes, el nerviosismo con ansiedad, ¿no? O sea, muchas veces no se tiene muy, digamos, la línea no está muy clara entre cuándo es nerviosismo o cuándo es ansiedad verdadera, ¿no? Porque luego es verdad que sí que se ve mucho más cuando se manifiesta en ataque de pánico, cuando se manifiesta en intranquilidad, pero no se sabe muy bien a veces diferenciar si es ansiedad o si es simplemente un momento de nervios, ¿no? Y son muy parecidos, o sea, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Son síntomas muy parecidos, pero ¿qué los diferencia? Que son recurrentes, o sea, su periodo de manifestación, digámoslo así. Cuando es un ataque de ansiedad, la persona lo empieza a sentir, o sea, días seguidos, 2 semanas seguidas, ya estaríamos, y ya empezaríamos entonces a investigar qué es lo que pasa, porque el nerviosismo a veces, eh, o sea, a veces sabemos por qué estamos nerviosos, pero a veces no Claro, sabemos por qué estamos ansiosos, claro, porque hay un trastorno de ansiedad, porque tenemos un ataque de pánico. Esa es como la diferencia. claro, Los nervios tienen una razón de ser, la ansiedad a veces no. claro, efectivamente. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo creo que eso es muy buena puntualización. Es verdad porque los nervios siempre uno sabe un poco, ¿no? Que es un poco como anticipar lo que va a venir. Pero es, por ejemplo, un estrés o puede ser una boda o una entrevista de trabajo. O sea, pero tiene una raíz y es verdad que es una ligera sensación, ¿no? Los nervios siempre es una ligera sensación. No es tanto como de cuerpo, sino es más de puntos de incluso puede ser un poco sensación mental, pero nunca llega tampoco digamos, cambiarte la forma, ¿no? Pero la ansiedad sí, ¿no? La ansiedad sí puede llegarte a cambiar incluso el estado de ánimo, ¿no? Claro, porque, o sea, incluso sabemos que la ansiedad y la son trastornos muy parecidos, hay una comorbilidad entre ellos. Entonces, Eso el es. mal manejo de la ansiedad nos puede llevar incluso a una depresión.
o viceversa, el mal manejo pues nos puede dar ansiedad, claro. Lo que no pasa con el nerviosismo, aunque hay que saber que el mal manejo de emociones puede causar. Entonces, el simple nerviosismo y el mal manejo de ese nerviosismo, cada que se nos presenta, puede desencadenarnos un trastorno de ansiedad. Yo podría estar hablando más bien como que un trastorno de ansiedad, más bien como algo biológico, como algo genético, que no se hace presente, pero que se puede. Claro, claro. Porque ¿tú crees, María, que está relacionado genéticamente el que las personas sean más ansiosas que otras? ¿O es simplemente quizás ambiental? No, pues incluso hay estudios que la ansiedad es biológica, genética, es hereditaria. O sea, una persona con un padre o una madre ansiosa puede ser más de algún razón, alguien que no tiene ninguna conexión con este tema. Claro. Uy, te hemos dejado de ver. Ah, vale. Ahora bien, perfecto. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy interesante porque sí, yo creo que no, o sea, me gusta también que hayamos llegado un poco a también intentar discernir la línea entre nerviosismo y ansiedad, porque es verdad que esto no se suele tener casi nunca es claro, ¿no? Incluso cuando vas al médico o cuando vas a psicólogos, hay algunos que no saben detectar. Bueno, yo lo he visto en casos que me han contado de que la persona vaya nerviosa o esté nerviosa en un periodo de igual 3 4 días porque tiene una entrevista o un trabajo nuevo y le hayan diagnosticado directamente ansiedad y la hayan medicado, ¿no? Simplemente porque tenía un proceso de nervios que es, digamos, que se estaba acoplando a una situación nueva, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser ansiedad, porque la ansiedad también te limita y los nervios, en este caso, no limitan, ¿no? No. Y otra cosa, o sea, eso vuelvo y digo, eso no solo pasa con la ansiedad, eso pasa con muchos trastornos diagnosticados. O sea, el solo pensar que a veces las personas están tristes, están aburridas por X o Y situación, entonces ya son más diagnosticados con depresión. O sea, ese tipo de cosas como que yo quiero hacer, digámoslo, que usted también trabaja a colación y que hay que hacerlo visible. O sea, no todo claro. Momento en el que nos sintamos mal tiene que ser un trastorno. Claro, esto es. O sea, tiene que ser que estemos sufriendo algún trastorno mental. Claro. Sí. Yo creo que es muy claro o sea, está muy en punto de que efectivamente no siempre que te sientas, porque esto también es una sintomatología que ya, digamos que se ha hecho muy social, ¿no? En cuanto tienes algo, una sensación extraña, ya tienes algo, ¿no? O sea, o ya tienes un trastorno o ya, y es como, no, espérate porque para un trastorno, primeramente, como tú has dicho antes, tiene que ser en el tiempo, tiene que transcurrirse en un periodo de tiempo. O sea, generalmente ningún trastorno es por un periodo corto, sino es por un periodo largo, ¿no? Y luego también hay que ver la sintomatología, no por un sentimiento X que se parezca a, ya tiene que ser eso, ¿no? Eso yo creo que es una cosa, sobre todo los psicólogos, es como, o sea, sí que lo estudiamos, pero luego a la hora de diagnosticarnos se comete ese fallo a veces, ¿no? Se confunde, ¿no? Incluso también eso es otra cosa. En los psicólogos y a veces, por ejemplo, personas, porque por ejemplo el uno sentirse ahogado en un momento, en una situación, entonces, ay no, ya estás padeciendo un trastorno de ansiedad, ya estás ansioso. Y lo que, o sea, por eso es que empezó a tener ansiedad y que se viera como un mecanismo de defensa. O sea, todos tenemos ansiedad, o sea, todas las personas tenemos cierto grado de ansiedad. Cuando vuelve, perdón, patológico es cuando es recurrente y en situaciones que realmente no ameritarían estar en alerta. Eso es. Yo creo, la alerta es otra clave, sí. Efectivamente, creo que la alerta es la clave que puede dividir entre nervios o ansiedad o depresión, ¿no? El estado de alerta, ¿no?
porque ese estado de alerta continuo es el que genera el trastorno. Pero si no hay estado de alerta continuo, si es esporádico, efectivamente a veces es simplemente un hecho normal, ¿no? Un hecho cotidiano, ¿no? Sí, es un mecanismo de defensa normal que nos ayuda incluso a veces porque si estoy digámoslo así, en una balacera, obviamente mi mecanismo de defensa de ansiedad va a decir, corra, Claro, vamos a tener miedo, vamos a tener sudoración, pero porque ya hay algo presente. claro, 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 claro. Entonces hay que ver eso no como siempre un trastorno y de que estamos muy mal, sino que es algo muy común. Claro, claro. Cuando dijiste balacera, es un tiroteo, ¿verdad? Un tiroteo, Es perdón. un tiroteo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, pero bueno, Aquí creo que habla aquí en Colombia. todo el mundo lo ha entendido. Sí, sí, sí. Sí, 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 pero es verdad que balacera, bueno, yo tengo varios amigos colombianos que es verdad que conozco la palabra porque efectivamente es muy. Sí, 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 pero vamos. Es totalmente eso, ¿no? O sea, evidentemente estás en una situación totalmente de peligro, tu cabeza descontrola. O sea, porque encima hablamos que un tiroteo, en este caso una balacera, es una situación primeramente que tú no te esperas o casi nunca te esperas y luego que te deja paralizado porque no sabes cómo reaccionar, ¿no? O sea, es ambientalmente encima el sonido que genera y la situación que encima ya uno trae porque, claro, o sea, cualquier tiroteo, cualquier situación con un arma, no, o sea, ya va llevada internamente una situación de peligro. O sea, tú te la imaginas y te podrías quedar paralizado sin tener que vivirla. Imagínate si lo vives, ¿no? Es como ya el ataque de pánico y el bloqueo puede ser descomunal, ¿no? Sí. O sea que, Pero ya estaríamos hablando de algo muy normal, o sea, algo muy común. algo muy común, claro, claro. Efectivamente. Bueno, María, pues no sé si quieres aportar algo más. Yo la verdad que me ha encantado. Ya como te dije, era un tema que me pareció muy bueno y encima el enfoque con el que has hablado me ha parecido muy bueno también, porque se sale un poco de la norma lógica de lo que se lee en los libros, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres aportar algo más, que puedes aportar lo que quieras. Eh, por ejemplo, a mí me parecería como importante decir, eh, por ejemplo, en este tiempo es muy probable que nos sintamos ansiosos, Ah, entonces yo les quiero como, digámoslo así, no consejos, sino como, no sé, darle algunas pautas para sí, que las personas se sientan un poquito como mejor o que no se sientan tan angustiados con la situación. O sea, sabemos que de por sí es angustiante, pero como aliviar un poquito la situación. Entonces, claro, por ejemplo, algo que estuve investigando también, implementando pues, varias veces que he sentido, digámoslo así, ese estrés o esa ansiedad, eh, por ejemplo, escribir. Esto escribir. es, o sea, las personas que les gusta escribir, es importante que escriban en momentos en los que se sienten angustiados, porque la escritura eso es otra cosa, la escritura es una forma de terapia, nos ayuda a liberar emociones. Ah, La musicoterapia, la aromaterapia, todo este tipo o sea, digamos así, de hobbies que hacen importante que los implementemos, o sea, en todos los momentos de la vida, pero sería muy importante que lo siguieran haciendo y que les ayuden a las demás personas también a implementarlas, o sea, con un consejo, como decía, claro, eh, implementa esto a ver si te funciona. Ah, no, es que me estoy sintiendo últimamente muy mal, estoy teniendo, no estoy durmiendo bien. Entonces, o sea, es implementarlo yo, recomendarlo y con eso estamos, o sea, estamos haciendo la situación más llevadera. Y también me gustaría, pues, como que no veamos eh, las, o sea, que no estigmaticemos tanto estas afectaciones. O sea, nosotros debemos ser como más bien agentes transformadores, personas que ayuden a los demás. No necesitamos más personas que le sigan diciendo
a, a las personas mal. O sea, muchas veces sabemos que eso no es normal, o sea, normal entre comillas, Ah, entonces no necesitamos otro, que no le un día, toda hora, sino más bien practicarle un poquito a la empatía. Yo creo que claro, eso necesitamos sino también con todas las personas en general. claro. Sí, sí, sí. Yo creo que en este tema que hemos tratado, efectivamente, es muy importante, o sea, la empatía, entender por lo que está pasando el otro, quizás es de lo más importante, ¿no? Porque, o sea, la persona que tiene la ansiedad se siente también vulnerable ante la reacción, ¿no? O sea, no sabe muy bien cómo reaccionar en muchos momentos o cómo calmar y efectivamente se necesita muchísimo tacto, ¿no? Por parte de la otra persona, ¿no? Que está enfrente para saber exactamente cómo manejar el problema o cómo calmar, ¿no? Porque también es esa clave, ¿no? Saber cómo calmar a la otra persona si esa persona no puede, ¿no? Uy, María, te escucho un poco. ¿Me escuchas bien? Entrecortada, yo también un poquito entrecortada, Ah, un poco tengo ordenador. pero ya escucho mejor. Vale, sí, sí, decía eso, ¿no? Que es muy importante también que la persona que la persona que está al otro lado, ¿no? Tenga muchísimo tiento y mucho tacto también para calmar, ¿no? Porque la persona que tiene ansiedad en muchos momentos es muy vulnerable al control de sus propias emociones y es muy importante que efectivamente tengas a alguien al lado, a alguien que te entienda, ¿no? O alguien que sepa manejarte, por lo menos, o por lo menos si no hace nada, por lo menos no molestarte más, ¿no? Ni acentuar lo que tienes, ¿no? Claro, porque eso, o sea, también hay que saber que, o sea, las personas no sabemos a veces cómo, digámoslo así, cómo manejar la situación. O Claro, sea, si no sabemos bien del tema, no sabemos cómo manejar la situación y es algo muy normal. O sea, es claro, algo que es esperado, sin manejarlo. Puede estar padeciendo este tipo de situaciones, informarse, porque eso también es algo, o sea, es algo de responsabilidad social, claro, informarnos para poder saber cómo proceder. No claro. podemos estar toda la vida, eh, pues, o sea, diciendo o sea, como no sé el tema, entonces no, Claro, da igual, ¿no? no podemos estar siempre excusándonos de que no sabemos. O sea, la responsabilidad social también es saber qué hacer, porque y en ese momento necesitamos personas que están en situaciones muy complicadas. Claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que cada vez más, yo creo que es que también como tú has hablado, que el número cada vez más de ansiedad crece, ¿no? El número de personas que tienen ansiedad crece, por tanto también hay más concienciación social y también médica de saber qué hacer, ¿no? También cuando una persona está sufriendo, o sea, ya no, por suerte, ya no se va estigmatizando tanto, sino que se sabe que efectivamente siempre es un periodo de calma. O sea, cuando la persona sufre ansiedad es un periodo de calma. Entonces, generalmente yo creo que eso poco a poco se va entendiendo y poco a poco, porque también como cada vez lo sufren más personas, es raro los entornos sociales que no tienen a alguien, ¿no? O no conocen a alguien que esté sufriendo de ansiedad o tenga, o tenga periodos de ansiedad, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, por suerte, la conciencia va siendo cada vez más mayor, ¿no? Aunque falta más, ¿no? Pero, Sí, yo creo que incluso yo creo que esa pandemia nos sirvió también para eso, para hacer más visible la salud mental, para saber que es que, o sea, hay muchas personas que están sanas, digámoslo así, entre comillas, están sí, sanas, pero también hay muchas personas que necesitan ayuda y que a veces, o sea, si bien las personas, digámoslo así, del común nos sentimos a veces muy sofocadas, por decirlo así, en una situación de estrés, por estar ah, encerrados. Ahora el solo imaginar qué pueden sentir las personas con ansiedad es algo claro, pues, pues, importante pues, o sea, pensar, saber cómo actuar, porque ya sabemos claro, cómo se siente, entonces imagínese uno sentirlo toda su vida o cada momento de una forma diferente o de una forma más
digámoslo así, más fuertes. Creo que esta pandemia también nos ha servido como para eso, para visibilizar como la situación. Total. Sí, porque efectivamente ahora ha generado mucha ansiedad, ¿no? La pandemia en personas, como tú dices, sanas, que nunca habían tenido ataques, lo han empezado a tener, ¿no? Después de 2 meses, o después de 3 meses, o después de un largo periodo, ¿no? Y efectivamente yo creo que aquí sí se ha hecho visible un poco de lo que es la ansiedad. Y que no es solo para gente loca, sino que le puede entrar a cualquiera, ¿no? Claro que sí. O sea, que tú metes a alguien en una situación límite. Y más Claro, eso, y más cuando estamos en una situación tan desconocida, en una situación que pues, jamás habíamos vivido. claro, exacto. Es que yo creo que aquí sí que se puede ver un poco el tema de la ansiedad, sí que yo cada vez lo he ido escuchando más, ¿no? La palabra ansiedad a lo largo de este año, ¿no? Y se va dando, sobre todo porque efectivamente antes se pensaba que eran para alguien que no estaba muy bien, pero ahora se está dando cuenta, o sea, y nos estamos dando cuenta a nivel general, porque también los medios de comunicación lo dicen muchísimo, los periódicos, ya es una palabra que ya se ha convertido como, forma, entre comillas, parte de la pandemia, ¿no? Porque ya se sabe que ya le está ocurriendo a todo el mundo. O sea, y que cada vez, Sí, y conforme la situación se alarga, ocurre más, ¿no? Entonces es como, creo que efectivamente ha traído más conciencia, ¿no? claro que sí. Y es importante eso, hacer conciencia. Eso es lo que también, para eso también hacemos este tipo como de conversatorios, Exacto, se podría decir, para hacer conciencia de la situación. exacto. Sí, María, yo la verdad es que te agradezco muchísimo Sí. tu tiempo y que No, hayas muchas gracias. colaborado. La verdad que sí, porque Claro, me ha parecido muy, 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 muy interesante abordarlo, sobre todo como lo hemos abordado. Así que nada, bueno, de todas formas, ya sabes que aquí tienes tu espacio cuando quieras, o sea, que para cualquier cosa que quieras hablar, eh, estamos en contacto, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. no, muchísimas gracias a ustedes, a todos y en especial a ustedes, Fran, por darme la oportunidad. Me parece que era un tema importante de visibilizar y creo que se hizo a cabalidad. Sí, yo creo que Eh, sí. Qué pena con tomar este espacio para eso, pero a mí me gustaría, o sea, yo tengo una página de Instagram en donde hablo Sí, también contenido psicológico. Me gustaría que las personas se ven por ahí la pasadita. No sé si se podría sí, sí, decir sí, sí. acá No te o preocupes. Sí, lo yo lo voy podrías a. en la descripción. Sí, 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 sí. Lo voy a poner en YouTube y lo voy a poner en Insta, ¿vale? Voy a poner Listo. tu. Sí, sí, aparte, yo, bueno, te contacté por ahí y es verdad que te contacté porque me pareció muy interesante toda la información que dabas, aparte de la ansiedad, o sea, toda la información psicológica que aportabas, ¿no? Entonces, yo obviamente recomiendo mucho que la gente lo voy a poner abajo y recomiendo mucho que la gente lo mire. Así que, Bueno, María, muchísimas gracias. un placer. Igualmente. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.